¿Alguna vez te has preguntado por qué los cohetes son lanzados justo al lado del ecuador? ¿O del mar? ¿O por qué los lanzamos verticalmente y no como si fueran aviones? Vamos a responder a todas las posibles preguntas no estúpidas sobre los cohetes. Pregunta 1. ¿Cómo afecta a la Tierra el lanzamiento de un cohete? Recordemos un poco de física escolar. La gravedad de la Tierra es increíblemente fuerte. Para superar esta fuerza, necesitamos desarrollar una velocidad enorme. Afortunadamente, los cohetes son capaces de hacer esto. Pero sería mucho más difícil si la Tierra misma no ayudara. Nuestro planeta rota alrededor del Sol a una velocidad de casi 108,000 kilómetros por hora. Eso es muy rápido, para decirlo suavemente. Y todos nos movemos con ella. Así que despegar de la Tierra es como salir de un auto en movimiento. Por un tiempo, el cohete se moverá junto con nuestro planeta por inercia. Es como un empujón útil. El cohete despega de la Tierra a una cierta velocidad ya. Y luego solo necesita acelerar un poco más con la ayuda de su combustible. Por cierto, este no es el único truco científico en el lanzamiento de estos dispositivos. Para obtener el máximo beneficio de este empujón, son lanzados a la órbita de la Tierra de oeste a este. ¿Por qué? Porque nuestro planeta gira de oeste a este, por supuesto. De esta manera, el cohete recibe la máxima inercia. Pregunta 2. ¿Por qué los cohetes son lanzados cerca del ecuador? La respuesta está relacionada con la pregunta anterior. Lo creas o no, la superficie de la Tierra se mueve más rápido en el ecuador. La escuela nos mintió un poco. Nuestro planeta no es perfectamente redondo. Más bien es una elipse achatada. Y el ecuador es su punto más ancho. Ahora, ¿qué es la velocidad? Es la distancia dividida por el tiempo. Y dado que la distancia en el ecuador es la más grande, alrededor de 40,000 kilómetros, entonces la velocidad de rotación allí será más alta. Así que imagina que tu amigo y tú están parados en dos puntos diferentes de la Tierra. Tú estás en el ecuador y tu amigo está más cerca del polo norte. Después de permanecer de pie todo el día, volarías más kilómetros que tu amigo, lo que técnicamente significa que te moviste más rápido. Así que sí, la velocidad de rotación en el ecuador es mayor. Naturalmente, para nosotros es más rentable lanzar cohetes desde lugares donde la velocidad inicial de empuje sea lo más alta posible. Y lanzar desde el ecuador hace que la nave espacial se mueva casi 482 kilómetros por hora más rápido. Pregunta 3. ¿Cómo eligen los científicos los lugares para las plataformas de lanzamiento? Los cohetes son monstruos gigantescos y complejos que pesan varios miles de kilogramos. Entonces, no hace falta decir que pueden ocurrir decenas de errores durante su lanzamiento. Probablemente el más peligroso sea un fallo en pleno vuelo. Eso ocurre cuando algo sale mal en un cohete que aún está en el cielo. Si los escombros ardientes caen a la Tierra, pueden causar un gran desastre. Ahora veamos un mapa de la ubicación de las plataformas de lanzamiento en el mundo. Podemos ver que muchas de ellas se encuentran cerca de la costa. Por ejemplo, el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, o el Centro Espacial Satish Dhawan en Sriharikota, India. Así se minimiza, y en el menor de los casos se elimina por completo, el riesgo de que escombros caigan sobre nuestras cabezas. Si algo sale mal durante el lanzamiento, los restos caerán en las aguas del océano, lejos de las áreas densamente pobladas. Y sí, hay un montón de plataformas de lanzamiento lejos del mar. Eso es porque muchos otros factores también juegan un papel en la elección de la ubicación. Por ejemplo, la disponibilidad. La plataforma de lanzamiento debería ser idealmente accesible desde la tierra, el aire y el mar. Pregunta 4. Espera, ¿no tiene Florida un clima loco? ¿Por qué eligieron este estado? A lo largo de más de 70 años, la NASA ha estado lanzando cohetes desde Cabo Cañaveral, Florida. Es extraño porque este estado tiene un clima muy húmedo y tropical. Hay más tormentas eléctricas al año allí que en cualquier otro lugar. Esto puede interferir mucho en los lanzamientos de cohetes.
Es muy peligroso. Además, una vez sucedió algo muy grave. En 1987, un rayo golpeó un cohete AC-67 antes de su despegue. Sus sistemas fallaron y eventualmente este se destruyó. Por suerte, no había personas a bordo. Otra gran amenaza climática son los huracanes. Y sí, también ocurren en Florida con más frecuencia que en cualquier otro estado. Pero a pesar de todo esto, la NASA aún eligió este lugar maldito para lanzar sus cohetes. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque todas las cosas locas, incluidas los lanzamientos de cohetes, deben ocurrir en Florida. Pero hablando en serio, antes de que la NASA se mudara a Cabo Cañaveral, los cohetes eran lanzados desde otro lugar, el sitio de pruebas de White Sands, ubicado en Nuevo México. En aquel entonces, como White Sands se encontraba en una zona remota del país, todo era más o menos seguro allí. Si los cohetes hubieran caído en esa zona, no hubiesen afectado ni destruirían nada. Pero conforme pasó el tiempo, nuestras tecnologías fueron desarrolladas. Los cohetes se hicieron más grandes y necesitaban mucho más espacio para sus despegues. Como resultado, la zona de peligro también aumentó. White Sands estaba solo a 41 kilómetros de Las Cruces, Nuevo México, y a 112 kilómetros de El Paso, Texas. En otras palabras, estaba rodeado por asentamientos. Por lo tanto, los científicos comenzaron a buscar lugares más seguros. La costa este parecía ser la mejor opción. ¿Puedes adivinar por qué? No solo está cerca del Ecuador, sino que también se encuentra cerca del Océano Atlántico. Y ya sabemos que esto en realidad suma un punto a la seguridad. Es por eso por lo que, en la década de 1950, la NASA trasladó sus lanzamientos a Florida. El primero fue el lanzamiento del cohete Bumper 8, que tuvo lugar el 24 de julio de 1950. Y luego este sitio se convirtió en un puerto espacial en pleno derecho. Pregunta 5. ¿Por qué los cohetes son lanzados verticalmente? Los cohetes son objetos delgados, cilíndricos y altos que son lanzados al espacio verticalmente, dejando detrás una enorme nube de humo. Pero, ¿por qué son lanzados de esta manera y no como aviones, por ejemplo? Bueno, esta idea suena un poco descabellada. Para implementarla, tendríamos que hacer muchos cambios en los diseños actuales de los cohetes. Pero lo más importante es que se desperdiciarían muchos recursos. Esto puede sorprenderles, pero los aviones y los cohetes están diseñados de manera un poco diferente. La principal tarea de un avión es volar en la atmósfera. La principal tarea de un cohete es salir de la atmósfera lo más pronto posible. Debido a la resistencia del aire en el cielo, el cohete pierde la mayor parte de su energía mientras vuela. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos de que haya abandonado la atmósfera terrestre antes de que su combustible se agote por completo. Y dado que necesita mucho más combustible que un avión, es más fácil y económico lanzarlo directamente hacia arriba. Así, utilizará el mínimo de combustible, justo lo que se necesita para desafiar la gravedad. Pregunta 6. ¿Por qué la trayectoria del cohete cambia después del lanzamiento? ¿Recuerdas que dijimos que la principal tarea del cohete es escapar de la gravedad por cualquier medio y llegar al espacio? Ahora olvídate de eso. Técnicamente es cierto, pero no muestra el panorama completo. La mera tarea de llegar al espacio no es particularmente difícil. El espacio en realidad no está tan lejos. Oficialmente te convertirás en astronauta si llegas a una altitud de alrededor de 96 kilómetros por encima de la Tierra. Pero todo se trata de permanecer en órbita. La órbita es el límite de dos mundos. Aquí, la atracción gravitatoria de la Tierra sigue siendo lo suficientemente grande como para que el cohete no vuele al espacio exterior, pero al mismo tiempo es lo suficientemente baja como para que no regrese a nuestro planeta. Por lo tanto, si lo alcanzas, no hay necesidad de malgastar más combustible. La nave espacial simplemente volará en gravedad cero por inercia. Si el cohete vuela por completo en línea recta, simplemente volará hacia el espacio exterior. Para entrar en órbita, necesita volar en un arco. Por lo tanto, después de despegar,
Primero comienza a inclinarse hacia un lado y gradualmente aumenta esta pendiente. Entrar en órbita es una tarea realmente difícil. El combustible debería ser suficiente para alcanzar una asombrosa velocidad de 290,000 kilómetros por hora. Es por eso por lo que inventamos este método de optimización. Las personas inteligentes lo llaman inversión gravitacional. Entonces, un cohete cambia su trayectoria después del lanzamiento porque debe entrar en la órbita de la Tierra. ¡Felicidades! Fue un viaje largo, pero ahora, espero, sabes un poco más sobre el lanzamiento de cohetes.